Lo primero que noté fue el sonido, un pitido lento y constante a mi derecha, cada nota perforando la niebla en mi mente. Luego vino el olor punzante del antiséptico, la sensación seca del oxígeno en mi nariz y un peso pesado en el pecho al intentar respirar profundamente. Abrí los ojos y vi un techo blanco, demasiado brillante, demasiado limpio, y supe de inmediato que no estaba en casa. Una enfermera se inclinó sobre mí. Su voz calmada, pero con un toque de alivio. «Señora Valenzuela». Ya despertó. Ajustó algo en el monitor y me preguntó mi nombre, el año, el día. Mis respuestas salían lentas, con la boca seca y la garganta apretada. Dijo que me habían traído inconsciente 3 horas antes. Después de que una vecina me encontrara desmayada en la cocina, tardé un momento en formular la pregunta. «Mi hija. ¿Alguien la llamó?» Los ojos de la enfermera se suavizaron de una manera que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sí, los doctores hablaron con ella cuando la internaron. Esperé el resto. Quería que me dijera que Paloma había estado aquí, que se había sentado a mi lado, tomado mi mano, exigido saber qué estaban haciendo por mí. En cambio, la enfermera dudó y luego dijo, nos dijo que no podía venir. Estaba paseando al perro de su suegra. Por un instante, pensé que había oído mal. El oxígeno silbaba suavemente en mis oídos. El monitor mantenía su ritmo paciente, y sus palabras se asentaron como piedras en mi pecho. La enfermera continuó, su voz más baja ahora. Le explicaron que su estado era crítico, que tal vez no pasaría la noche. Aún así, no quiso venir. Giré la cara hacia el techo otra vez. La luz se volvía borrosa mientras mis ojos picaban. Los detalles de cómo terminé aquí el nudo en la garganta ese día. El mareo flotaban en fragmentos, pero sus palabras eran nítidas y claras. No pude formular otra pregunta. La enfermera ajustó mi sábana y dijo que me daría unos minutos antes de que llegara el doctor. Cuando se fue, el silencio me envolvió. El pitido del monitor sonaba más fuerte ahora. Cada pulso, un recordatorio de que estaba aquí, respirando, mientras la única persona en la que siempre creí que vendría por mí no lo había hecho. Y mientras yacía allí, mirando ese techo blanco y vacío, los años que me llevaron a este momento comenzaron a desfilar en mi mente. Crié a Paloma en un pequeño departamento de 2 recámaras en la Ciudad de México, donde cada rincón guardaba la huella de nuestra vida juntas. Las paredes conocían la risa de su infancia. Los pisos sentían mis pasos cansados después de turnos dobles. Y la cocina fue testigo de incontables noches preparando lo que necesitaba para la escuela del día siguiente. Nunca tuvimos mucho, pero lo hacíamos rendir. Las vacaciones eran un lujo que no podíamos permitirnos. Así que los veranos eran picnics en el Parque México o acampadas en la sala con sábanas colgadas entre sillas. Rechazaba invitaciones a salir porque las niñeras costaban demasiado y tomaba turnos extra en la clínica para pagar sus clases de piano. Cada vez que la miraba, me decía a mí misma que valía la pena. Cuando conoció a Mauricio Torres en sus 20 y tantos, me alegré por ella. Parecía estable, amable, de una familia acomodada. Al principio, Verónica, su madre, era toda sonrisas amables y cortesía. Me agradeció por haber criado a una joven tan capaz, y quise creer que era sincera. Pero después de la boda, el equilibrio comenzó a cambiar. Los planes que hacíamos Paloma y yo se cancelaban a última hora. Perdón, mamá, Verónica está organizando una cena familiar esta noche, y quiere que esté ahí. O le prometí a Verónica ayudarla con los preparativos de la subasta benéfica. Pasó una vez, luego otra, hasta que se volvió normal las fiestas importantes, como Navidad. De pronto se rotaban más a menudo a la casa de los Torres que a la mía. Incluso mi cumpleaños, que solíamos celebrar con un brunch, se acortó 1 año porque Verónica llamó diciendo que necesitaba que Paloma pasara por su casa. Me decía a mí misma que era solo la emoción de recién casada, que estaba construyendo su vida,
No quería ser la madre que se aferra demasiado. Así que tragué el dolor y le aseguré que todo estaba bien. Pero ahora, sentada en esa cama de hospital, esas pequeñas heridas se sentían más cortantes. Cada cena perdida, cada perdón. Surgió algo, había estado construyendo una verdad que no quise enfrentar. Y luego llegó el perro. Verónica tenía una manera de llenar una habitación sin alzar la voz en las reuniones. Tomaba la mano de Paloma, la guiaba al centro de las conversaciones y la elogiaba como si fuera la joya de la corona de la familia Torres. Yo observaba desde un lado, sonriendo cortésmente mientras Verónica deslizaba comentarios que se me quedaban grabados mucho después de que terminara la fiesta. Araceli es tan independiente, decía con un leve gesto de admiración. No necesita que nadie esté encima de ella. ¿No es maravilloso en la superficie? Sonaba como un cumplido, por debajo. Era un despido sutil, una señal a todos de que estaba bien dejarme sola, que mi presencia no requería la misma atención que la suya. Paloma parecía absorber esas señales sin darse cuenta. Mientras más me tejía Verónica en el fondo, más comenzaba mi hija a tratarme como un personaje secundario en su vida. Las tradiciones que siempre fueron nuestras, como el Día de Muertos, se mudaron a la casa de los Torres porque es más fácil para todos. Las redes sociales se llenaban de fotos de ella y Verónica en almuerzos benéficos, con delantales a juego horneando para las fiestas, posando en el césped impecable de los Torres con frases como «la familia lo es todo» cuando nos veíamos. Las conversaciones a menudo empezaban con actualizaciones sobre Verónica, su jardín, su club de lectura, su último proyecto de voluntariado, y terminaban con Paloma mirando su teléfono para revisar mensajes de su suegra. No era malicia. Si acaso, era algo tan natural para ella que parecía no notar el cambio. Me convencí de que era una fase. Las parejas jóvenes suelen inclinarse más hacia un lado de la familia en los primeros años. Intenté no llevar la cuenta, dejar que encontrara su equilibrio sin interferir, pero a veces, al conducir a casa después de otra visita corta, apretaba el volante con más fuerza y me preguntaba cuándo me convertí en la madre independiente que no necesitaba a su propia hija. Mantenía la esperanza de que el péndulo regresaría, que pronto recordaría de dónde venía. Entonces Verónica trajo al perro. Duque llegó a la casa de los Torres como si fuera de la realeza. Verónica había viajado a otro estado para recogerlo, un samoyedo de raza pura que costó lo que habría pagado varios meses de mi renta. Su llegada fue celebrada con una fiesta de bienvenida, con tazones de agua grabados y un pastel amigable para perros. Los mensajes de Paloma pronto se llenaron de fotos de Duque, estirado en cojines de seda, Duque con un suéter tejido a medida, Duque dormido con la cabeza en su regazo. Lo llamaba su bebé peludo, y cuanto más lo decía, más sentía que era un título con el que nunca podría competir. Casi de inmediato, mi tiempo con ella empezó a reducirse. Un café de sábado se convirtió en una rápida parada por comida para llevar, porque Duque no puede quedarse solo más de 2 horas. Una cena de domingo se interrumpió cuando miró su reloj y dijo: «Tengo que regresar». La rutina de dormir de Duque es muy importante para su desarrollo. Una tarde, estaba a medio contar una historia sobre un cambio de personal en la clínica cuando revisó su teléfono y se levantó de un salto. «Me tengo que ir. Duque necesita su paseo vespertino». Eran las 3 de la tarde. Me dio un beso distraído en la mejilla. Tomó su abrigo y salió antes de que terminara mi frase. Nunca le dije la verdad, que el pelo de los samoyedos me cerraba la garganta y me hacía doler el pecho. Había sabido de mi alergia por años, aprendido a manejarla con medicamentos y evitando el contacto, pero decirlo ahora sentía como una forma más de obligarla a elegir entre mí y el mundo que había construido con Verónica. Había pasado demasiados años viéndola elegir al otro lado en pequeños detalles. No podía darme el lujo de darle otra razón, así que me quedé callada. Sonreí a pesar de la picazón en los ojos cuando Duque estaba cerca y me dije que no valía la pena armar un escándalo.
hasta la noche en que me invitó a cenar. Cuando Paloma me llamó para invitarme a cenar en casa de Verónica, dudé. Habían pasado semanas desde que tuvimos algo más que un café apresurado, y la invitación parecía una pequeña rama de olivo. Dijo que Verónica estaba cocinando una verdadera comida familiar y quería que estuviera ahí. Me dije que era una oportunidad para cerrar la brecha que crecía, para recordarle que aún podíamos compartir una mesa sin contar puntos la tarde de la cena. Alineé mis medicamentos para la alergia en la encimera. 2 pastillas antes de salir. Una guardada en mi bolsa para después. Mi condición había estado estable últimamente, y no iba a dejar que una pequeña molestia descarrilara lo que podía ser un paso adelante. Incluso compré un ramo de tulipanes, los favoritos de Verónica, en una florería camino a su casa. La casa de Verónica olía a ajo asado y hierbas frescas cuando entré. El tipo de aroma que normalmente me hacía sentir bienvenida al instante. Duque estaba estirado en la alfombra de la sala. Su pelaje blanco y espeso brillando bajo la luz. Su cola dio un golpe perezoso al verme. Antes de que pudiera decir algo, Verónica salió de la cocina. Todas sonrisas. Araceli, qué bueno que viniste. ¿Y trajiste flores? ¡Qué detalle! Tomó el ramo, añadiendo: Duque es parte de la familia. ¿Sabes? No podríamos meterlo a una perrera solo por una cena. Asentí, tragándome el cosquilleo que ya empezaba en mi garganta. Claro, dije con ligereza, aunque mis dedos ansiaban alcanzar la bolsa donde guardaba la pastilla extra. Paloma apareció entonces, envolviéndome en un abrazo rápido. ¿Te ves bien? Mamá, vamos, sentémonos. La cena está casi lista. Me acomodé en el sofá, cuidando de mantener algo de distancia con Duque, que se había acercado a olfatear mis zapatos. En minutos, mis ojos comenzaron a lagrimear. La piel de mi cuello picaba, pero me quedé quieta, sonriendo cuando Verónica ofreció vino, escuchando mientras Paloma hablaba de un evento benéfico que estaban organizando juntas. Me dije a mí misma que me enfocara en la conversación, que ignorara el nudo que crecía en mi pecho. Irme temprano solo reforzaría la idea de que era difícil, de que no podía encajar en la vida que Paloma había elegido. Tomé un sorbo de vino, estabilizando mi respiración, y esperé a que sirvieran la cena. Para la tercera mañana después de esa cena, el nudo en mi pecho no había cedido. Me dije que era solo una irritación persistente por el perro, algo que podía superar. Tenía un día lleno en la clínica, y la idea de reportarme enferma me hacía sentir débil. Así que fui, manteniendo mi inhalador cerca, fingiendo que no estaba contando los minutos entre cada respiro, al mediodía. Incluso caminar de mi escritorio a la sala de descanso me dejó mareada. Teresa, mi compañera y amiga, me encontró apoyada en la encimera, intentando estabilizarme. Araceli, te ves fatal. ¿Qué pasa? Estoy bien, dije, forzando una sonrisa. Solo las alergias haciendo de las suyas. No me creyó. No, esto no está bien. Tomó sus llaves. Te llevo a urgencias. Intenté protestar, pero la verdad era que la habitación ya se tambaleaba. Para cuando llegamos a su coche, mi piel se sentía caliente y tirante, y cada respiro era superficial. En el hospital, una enfermera me llevó directo a triaje. Escuché fragmentos de su conversación mientras me conectaban a monitores, palabras como riesgo de anafilaxia y respuesta crítica. Un doctor preguntó si había tenido exposición reciente a alérgenos, y la imagen de Duque cruzó por mi mente. Intentaron contactar a Paloma. Escuché el lado de la enfermera. ¿Su madre está en cuidados intensivos? Sí. Ahora mismo, entiendo. Pero una pausa. Luego, su voz se enfrió. Está ocupada ayudando a su suegra con la cita de peluquería del perro señora. Esto es una situación de vida o muerte. Otra pausa. Anotaré su respuesta. La llamada terminó con un clic suave. La enfermera no me miró a los ojos. Y no pregunté. No necesitaba escuchar el resto. En minutos, me pusieron oxígeno. Una vía con medicamentos goteando en mi brazo. Teresa se quedó a mi lado.
murmurando palabras de consuelo mientras el personal se movía rápidamente a nuestro alrededor. Los monitores pitaban con regularidad, pero mi pulso retumbaba en mis oídos. Ya no pensaba en el perro, pensaba en la cena, en las flores que llevé, en cómo me dije que podía manejarlo. Y en algún lugar, bajo todo eso, los primeros destellos de algo más afilado que el dolor comenzaban a tomar forma. Cuando desperté de nuevo, la habitación estaba oscura, el pitido del monitor más suave, casi arrullador, a mi lado. En la silla de visitas estaba la señora Morales, mi vecina del pasillo, con las manos cruzadas sobre un pequeño jarrón de margaritas. «Ya era hora de que abrieras esos ojos», dijo. Su voz cálida. «Pensé en traerte un poco de sol». Intenté sonreír, pero mi garganta aún estaba áspera. «¿Cómo supiste que estaba aquí? Una enfermera me llamó cuando no pudieron contactar a tu familia». Dijo simplemente. «Pensé que no debías estar sola». Una enfermera entró un momento después para revisar mis signos vitales. Miró a la señora Morales, luego a mí, como sopesándose a hablar. «Contactamos a su hija», dijo con suavidad. «Le informaron que estaba en cuidados intensivos. Dijo que no podía venir». No pregunté por qué. Ya sabía la respuesta. Siempre había una razón. Siempre algo o alguien más a quien atender. Recostada allí, sentí los años doblarse sobre sí mismos en mi mente, las fiestas que pasé esperando que llegara, los cumpleaños que acortó, las cenas canceladas a última hora, todas las veces que dije está bien cuando no lo estaba, todas las veces que dejé que mi lugar en su vida se encogiera sin protestar. Una claridad fría se asentó en mi pecho. No podía seguir esperando que me eligiera. No podía seguir fingiendo que los pedazos que me ofrecía eran suficientes. Algo tenía que cambiar. Esa noche, mientras el hospital estaba en silencio y la señora Morales se había ido a casa, miré la libreta en blanco que la enfermera dejó en mi bandeja. Mi mano dudó sobre el bolígrafo por un largo rato. Si alguna vez iba a decirle la verdad, tenía que ser ahora. La carta sería mi último intento y mi primera verdadera frontera. Las primeras palabras fueron las más difíciles. Me senté, apoyada en la cama, con la sábana delgada del hospital cubriendo mis piernas, el bolígrafo suspendido sobre la libreta. Durante años, había ensayado conversaciones en mi cabeza, súplicas, preguntas, confrontaciones silenciosas que nunca salieron de mis labios, pero esta vez no estaba escribiendo para convencerla, estaba escribiendo para dejar de fingir. Empecé con la noche en que me internaron. Le conté cómo los doctores la llamaron, cómo le dijeron que podía ser mi última noche, y cómo ella decidió no venir. Desde ahí, los recuerdos fluyeron en una corriente constante: los cumpleaños abandonados temprano, los planes cancelados por los eventos de Verónica, la manera en que mi presencia se había tratado como opcional mientras las necesidades de su suegra eran urgentes. Mantuve un tono mesurado, sin insultos, sin gritar con tinta, solo hechos, expuestos con claridad. Le dije que me estaba apartando, que no podía seguir en una relación donde mis necesidades y mi salud estaban tan abajo en su lista de prioridades. Escribí que el respeto no era opcional, y hasta que pudiera mostrarlo consistentemente, mantendría mi distancia. Hubo momentos en que mi mano temblaba, cuando tuve que dejar el bolígrafo y estabilizar mi respiración, pero cada vez lo tomaba de nuevo, porque esta carta no era solo para ella, era para mí, para cuando llegué a la última página. Mi mano dolía y mi pecho se sentía más ligero. 4 páginas de verdad. 4 páginas que sabía que ella podría descartar, tergiversar o ignorar por completo. Eso ya no importaba. Lo que importaba era que finalmente lo había dicho. Doblé las páginas con cuidado. Las deslicé en un sobre y lo sellé con una presión firme de mi pulgar. No escribí con cariño al cerrar, no porque no lo sintiera, sino porque esta carta no era para suavizar el golpe, era para entregarle la verdad,
y alejarme sabiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. La mañana de mi alta. El cielo fuera de mi ventana era del color del plomo, del tipo que promete lluvia para la tarde. Mi bolsa ya estaba lista cuando la enfermera entró con mi expediente. «Todo listo», dijo con tono ligero. Saqué el sobre sellado del cajón de la mesita. «¿Puedo pedirte un favor?». Expliqué que mi hija vendría después, que quería que dejaran esto en la cama, exactamente donde había estado los últimos días. La enfermera estudió mi rostro un momento. Luego asintió. «Me aseguraré de que lo reciba. A las 2 de la tarde». Estaba en una cafetería al otro lado de la calle. Mi café enfriándose sin tocar frente a mí. Teresa se había ofrecido a llevarme a casa, pero le pedí un poco de tiempo. Quería estar lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para no ser vista. A las 3:15 en punto. El coche de Paloma entró en el estacionamiento del hospital. Desde mi asiento junto a la ventana, la vi bajar, acomodándose el cabello en el reflejo de la puerta de vidrio antes de entrar. Caminaba rápido, como si tuviera otro lugar donde estar después de esta breve parada. 15 minutos después, la enfermera que prometió ayudarme llamó a mi celular. «Vino», dijo. Encontró la carta en la cama. Al principio sonrió, pero a la mitad se le fue el color de la cara. Las manos le temblaban. No dijo una palabra cuando se fue. Le agradecí, mis dedos apretando el teléfono. No esperaba lágrimas ni disculpas, y mucho menos enojo. Pero escuchar su reacción de segunda mano fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Las palabras habían calado. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear la ventana de la cafetería, suaves y deliberadas, como signos de puntuación al final de una frase que había estado escribiendo durante décadas. Terminé mi café, aparté la taza y dirigí mis pensamientos hacia dónde pasaría el próximo capítulo de mi vida. La señora Morales insistió en que me quedara con ella después del hospital, y durante 2 semanas su cuarto de huéspedes se convirtió en mi refugio. Su casa era tranquila, sin mascotas, y llena de pequeños gestos amables, toallas frescas dobladas al pie de la cama, té esperándome en la cocina al despertar. Nunca pedía detalles a menos que yo los ofreciera, y de alguna manera, ese espacio para respirar hizo que sanar fuera más fácil. Cuando estuve lo suficientemente fuerte, me mudé a un nuevo departamento al otro lado de la ciudad. Estaba en el último piso de un pequeño edificio de ladrillo, con ventanas que daban a un aire limpio y sin rastro de caspa. Desempacar se sintió diferente esta vez. No solo estaba organizando muebles, estaba construyendo una vida que ya no giraba en torno a estar disponible para alguien que no aparecía. Mantuve contacto con Paloma, pero apenas. Un mensaje en las fiestas, una llamada corta de vez en cuando. El anhelo por su aprobación, que una vez dictó cada uno de mis movimientos, comenzó a soltarse. En su lugar llegó algo más firme: aceptación. Nuevas conexiones crecieron de forma natural. Teresa pasaba los viernes con comida para llevar, y la pareja del pasillo me invitó a cenar después de verme batallar con una caja pesada. La señora Morales me llamaba cada domingo, su voz tan cálida como las margaritas que llevó a mi habitación en el hospital. No era la familia perfecta que alguna vez imaginé, pero era real. Eran personas que aparecían sin que se les pidiera, que ofrecían cuidado sin llevar la cuenta. Y en algún punto entre las mañanas tranquilas en mi nueva cocina y las risas compartidas sobre cajas de comida para llevar, entendí que la familia no está definida por aquellos con quienes naces, sino por aquellos que eligen quedarse.